Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su canal Fundamento Bíblico. Les habla como siempre su amigo y servidor Elías Rodríguez y quiero que me acompañen en estos minutos que vamos a tener en los cuales vamos a estar hablando de una gran señal del fin de los tiempos, porque de verdad tenemos mucho cuidado de las señales y estamos atentos a ellas, de las señales estipuladas en la palabra de Dios y que fueron pronunciadas en su momento por los profetas y por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estamos pendientes de los terremotos, de las pandemias, de las pestes, de cualquier situación que ponga en evidencia que el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Pero de esta gran señal, y yo creo que es la más importante, no tenemos mucho cuidado. Y es la multiplicación de la maldad. Es la multiplicación de la maldad, para mí, la señal más importante. Entonces, quiero que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a estar leyendo. Específicamente nos vamos a centrar en el versículo 12, pero quiero hacerlos entrar en contexto leyendo desde el versículo 1. No acostumbro a leer un solo versículo porque muchas veces tiende uno a salirse del contexto y a decir cosas que en realidad la Biblia no está diciendo. Entonces vamos a comenzar a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que entremos en materia. Cuando Jesús salió del templo, y se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Fíjese que el Señor está hablando de unas señales, de unos acontecimientos que iban a suceder y que de hecho ya algunos están sucediendo y otros han sucedido. El Señor nos advertía y nos hizo claridad. Dice que había un tema que era de suma relevancia y es la multiplicación de la maldad en los hombres. Entonces, como podemos ver, multiplicación es el incremento de la cantidad o el número de algo, generalmente de forma rápida. Es decir, da la idea como cuando salió esta pandemia, que ya en muchos países, gracias a Dios, ya se ha ido disminuyendo. Comenzaron unos 2, 3 casos, pero poco a poco y en cuestión de, yo digo que horas, se fue incrementando, se fue multiplicando. Así también antes, pues la maldad siempre ha existido. Desde que estamos en este mundo y el hombre cayó de su forma original, la maldad ha existido.
Pero en este final de los tiempos se ha ido incrementando mucho más la maldad. Y no estoy hablando de la maldad del mundo, porque muchos de nosotros pensamos que de pronto cuando, por ejemplo, algún gracioso se levanta alguien de una silla y viene para hacer gracia, le saca la silla y cae al piso, uno suele decir, oye, tú sí eres maldadoso, tú tienes una maldad encima. Pero no es esa la maldad de que está hablando la palabra de Dios. Esas son bromas pesadas. Es un tipo de maldad que, si se quiere decir, no daña a otro, sino simplemente que lo hacen para hacer gracia. Pero aquí está hablando de una maldad que es practicada no solamente en el mundo. Y no digo que lo del mundo debería interesarnos, porque en realidad nosotros como cristianos no podemos esperar nada bueno del mundo. El mundo nos da solamente maldad, problemas. Pero estoy hablando del grado de maldad que ha surgido en los corazones de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, y que se ha ido incrementando en este final de los tiempos y va a seguir incrementándose. Dice que por haberse multiplicado esa maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el pastor Chuy Olivares, al cual admiro, al cual sigo y de verdad comparto con él muchas ideas, otras no. Él dice que enfriarse, ese término enfriarse aquí o se enfriará, da la idea como cuando uno coloca una fogata y la deja allí y no aviva esa fogata, sino que al contrario está soplando, está haciendo algo para que se apague. Asimismo, nosotros como cristianos estamos atravesando por momentos difíciles de una u otra forma, y si a eso le añadimos la maldad, la cuestión del corazón dañado de algunos líderes que en vez de ayudarte a salir adelante te quieren aplastar, te quieren sacar de la carrera, la cosa empeora. Entonces vamos a ver qué es el término maldad. Maldad viene del hebreo con número strong H5771 y es awon, A-W-O-N, awon, no es avon, como algunos dicen avon o avon, los perfumes esos que venden por allí, no es ese término, es awon. Y ese awon implica iniquidad, culpa y castigo. El término básico de awon es iniquidad. Indica una ofensa intencional o no. Indica una ofensa intencional o no, o sea, con intención o sin intención, en contra de la ley de Dios. Vale recalcar que la iniquidad merece castigo porque es una ofensa a la santidad de Dios. El sentido de Abón abarca las dimensiones de pecado, juicio y castigo por el pecado. Por eso es que Abón merece justa retribución porque es una ofensa a la santidad de Dios. Es un término bastante amplio, ese término Abón en el Antiguo Testamento y en hebreo. Pero esa parte de la iniquidad que hay allí, en el que siempre ha existido, vemos cómo se ha ido incrementando poco a poco, que ya algunos pecan, practican el pecado, practican la maldad y ya ni se inmutan, ya no se ruboran, porque hemos llegado a tal extremo que realmente nosotros tenemos que hacer un alto en el camino. Porque el propósito de esta enseñanza, de esta breve reflexión, no es acusarte ni de ponernos en un estado de acusarnos unos a otros. Porque si se trata de acusarnos, entonces tenemos muchas fallas, muchos errores, muchos defectos, que yo sé que no se trata de esto. La predicación nunca se puede tratar de acusarse o de condenarse, sino de llamarnos a mejorar nuestro camino, de mejorar nuestras ideas, nuestra forma de pensar. Y entonces, como ya tenemos un paradigma formado por una teología que fue enseñada a alguien y ese alguien nos enseñó a nosotros, entonces por eso muchas veces se nos hace difícil
captar el mensaje cuando nos llega. Pero yo te invito a que cuando te estén predicando, cuando te estén enseñando algo, el mismo texto bíblico, el mismo pasaje te va a generar una reacción, y es de que tú comienzas a investigar, de que tú comienzas a mirar qué quiere decir la palabra de Dios, a quién se le está diciendo, por qué se le está diciendo y a quiénes les está hablando. Porque muchas veces nosotros miramos, sí, se lo dijo al apóstol Pedro, pero eso es para mí. Ya no está hablando a Pedro, me está hablando a mí. No, hay ciertas cosas que el Señor le dijo específicamente al apóstol Pedro. Y hay otras cosas que se las dijo a él y también aplican para nosotros en este tiempo. Entonces, por ejemplo, maldad es el término griego anomia con número Strong G458. Y también significa iniquidad, relacionada con anomos, sin ley. Ley en el término griego es nomos y en hebreo torak. Ley es una instrucción dada por Dios, la podemos ver en Éxodo 20, y nomos en el Nuevo Testamento aplica tanto para la ley de Dios como a ciertas costumbres y tradiciones de los ancianos de Israel, que fueron las que en realidad fueron abolidas por el Señor. ¿Por qué es interesante este término, anomos, sin ley, que está referido a una persona que rechaza la ley en rebelión? Anomia traduce maldad en Mateo 7:23, Hebreos 1:9 y 1 de Juan 3:4. Anomia, que es sin ley, cuando tú le pones el término a una frase en griego, estás diciendo sin. Entonces, cuando el Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, está hablando que se va a multiplicar la gente sin ley. O sea, anomia implica gente sin ley. No es meramente una infracción de la ley, sino su rechazo flagrante, es decir, que ocurre en el momento presente, que es muy claro o evidente. Habla de actuar o proceder en rebeldía o vivir al margen de la ley de Dios. Eso es como cuando tú cometes un pecadillo ocasional, porque sin haberlo premeditado tú pecaste, tú le pides perdón a Dios. Eso es infracción de la ley, eso es pecado. Pero aquí lo que estamos hablando es de anomia, de gente que no le interesa ser controlada por nadie, de no tener ley que lo controle. Y por eso es que hoy en día usted está viendo gente que está enseñando que la ley de Dios está abolida. Y no te estoy hablando de los 613 mandamientos que se desprenden de los 10 mandamientos. Te estoy hablando específicamente de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están vigentes, son para practicarlos, porque practicarlos no te hacen salvo. Tú los practicas porque eres salvo. Cuando tú eres salvo, realmente cuando tú has nacido de nuevo, porque yo sí la tengo bien clara, ser salvo es por gracia, es un don, es un regalo de Dios inmerecido en el cual el Señor nos otorga la salvación. La salvación siempre va a ser por gracia. Pero una vez tú salvo, tú tienes que buscar un manual de cómo caminar para mantener una santidad sin la cual no verás a Dios. La palabra es clara, dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, en estos términos, si hay gente sin ley, gente anomia, y los predicadores están enseñando que no hay ley, que la ley de Dios está abolida, ¿qué se te viene a ti a la mente? Cuando el mandamiento dice, no cometerás adulterio, y si no hay mandamiento, entonces
le queda fácil a la persona de practicar el pecado. La maldad es un tipo de pecado que coloca en evidencia a la persona que rechazan la ley o la voluntad de Dios y que viven según sus propios criterios. La gente quiere vivir hoy en día bajo sus propios criterios. Ellos mismos deciden qué es bueno y qué es malo. Por eso es que cada quien maneja su hogar a su antojo. Hay hogares donde el papá dice, no, lo que mi hijo se mete una borrachera aquí en la casa y patalea, eso no le hace daño a nadie y yo se lo permito porque eso está bien, que él no salga a la calle, sino que se emborracha aquí en la casa. Y estoy hablando de gente cristiana. Gente que presta su casa como cristiano para que se practique el pecado, para que el hijo haga fiestas seculares y borracheras en su casa siendo cristiano. Tú tienes el control de tu hogar, tú no puedes permitir a tu hijo que contamine tu casa con el pecado. Y cuando yo hablo en estos términos, más de uno estará diciéndome, ese es legalista, es religioso, no me importa. A mí me importa nada lo que tú pienses de mí. A mí me importa estar bien con Dios. Y yo creo que el 95% de los predicadores les conviene decir que la ley de Dios está abolida. Pero estoy hablando de los 10 mandamientos específicamente. Anomia, en Mateo 24:12, habla de la multiplicación de la gente sin ley, que podríamos decir sin ley de Dios ni de hombres. Hoy en día la gente dice, no, a mí la palabra, la Biblia es algo retórico. Es algo que podemos decir que está pasado de moda. Eso era para el medioevo. No, la Biblia es actual. Dice la Biblia, la misma Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, por eso los textos bíblicos no son ambiguos. O sea, tú no lo puedes interpretar a tu manera o tú lo que según puedes mirarlo a tu antojo. No, tú tienes que, si hay cosas literales, tienes que practicarlas literalmente. Hay leyes del hombre o leyes de gobierno, por ejemplo, que es tan sencillo analizarlo. Hay leyes de tránsito, normas de tránsito. Y dice que tú no te puedes volar un semáforo en rojo. Pero yo he visto cristianos que se paran en un semáforo y como están desesperados porque salieron tarde de su casa o van para alguna reunión, se vuelan el semáforo y muchos de ellos han accidentado. Conozco el tema de un pastor que se iba a volar el semáforo, golpeó a alguien y lo dejó tirado allí. Y tuvo la policía que corretearlo y lo alcanzaron por cierto lugar. Y entonces, como estaba asustado, trató de sobornar a los policías. Y el policía le dijo, no lo voy a embalar, como dicen aquí en la costa, porque usted es pastor, pero tiene que responder por el accidente. Se tuvo que devolver y hacerse cargo del accidente. Y estoy hablando de un apóstol. Ya no voy a decir más nombre porque muchos me han dicho, no diga nombre porque eso se ve feo, pero sí le voy a dar pistas. Sobre este no le voy a dar pistas porque ya en realidad eso fue hace como 10 años y ese caso lo conozco yo. Estoy hablando de cristianos que van Biblia en mano, van con su Biblia, con su camisa manga larga, con su corbata, llevan a la esposa atrás, llevan un niño en el medio, un niño en los brazos y otro en el tanque. Van casi 5 personas en la moto, donde la norma dice que son 2. Van con Biblia en mano y sin casco y el seguro vencido en la moto. Vienen policías, los coge, los multa y dicen, no, ese es el diablo que se metió porque sabía que yo iba a buscar de Dios. No, ese no fue el diablo, ese eres tú que eres un infractor de la ley. Entonces, si infringes lo más mínimo que es la ley de los hombres, el gobierno decreta que hay que usar barbijo, que hay que guardar un distanciamiento social. No, tú dices que no te interesa porque tú eres un hijo de Dios, que tú te cubres con la sangre de Cristo y haces culto y contaminas a otro o te pueden contaminar a ti, se muere esa persona y vas preso. Entonces dices que fue el diablo que te metió preso porque estabas predicando la palabra. Entonces sigue las normas. Y si de pronto sabemos, hombre, esto es un invento del gobierno, vamos a esperar y vamos a ser pacientes y ahora que ya se normalice todo, hacemos todo por la vía correcta. Malo fuera que de pronto abrieran todas las discotecas y a nosotros nos prohibieran buscar de Dios en una iglesia. Pero bueno, de todas maneras hay que esperar.
Pero si no eres capaz de guardar las leyes de los hombres, de respetarlas, por ejemplo, ¿qué se puede esperar para que guardes la ley de Dios? Para que guardes los 10 mandamientos de Dios. No te interesan, ¿por qué? Porque eres un infractor. Entonces, la ley de Dios, vámonos a Mateo 5, vamos a leerla aquí en Mateo 5. Vamos a mirar qué dice Mateo 5 sobre eso. Nuestro Señor Jesucristo hablando. Mateo 5, 17 al 20 dice, no penséis, mi Señor Jesucristo hablando, miren, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Fíjese que hasta que no pase el cielo y la tierra, que yo sepa, todavía el cielo y la tierra no ha pasado. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí está hablando el Señor que tú tienes que guardar unos principios bíblicos, una moral, porque la ley de Dios, la que debemos guardar ahora mismo, se constituye en mandamientos morales y éticos. Y entonces, el pasar por alto la ley de Dios se refleja en tu mal proceder. Si tú dices que eres cristiano, pero vives como a tu antojo, según tu propio criterio, que no te despeinas para, por ejemplo, vender un producto y ganarte el 100% del producto en ganancias. Eso se llama ganancia deshonesta. Eso es un mal proceder. ¿Por qué? Porque no tienes ética. Porque tú enseñas que los mandamientos de Dios son del Antiguo Testamento y por eso no puedes guardarlo. Ayer escuché un predicador decir, ayer estaba viendo esa predica y dice él, todo lo que está en el Antiguo Testamento es para los judíos. Lo que está en el Nuevo Testamento es para la iglesia. Entonces lo que está en el Antiguo Testamento, la mayoría de las promesas de Dios están en el Antiguo Testamento. Pero como hacemos, seleccionamos textos, predicamos de textos preseleccionados para hacer decir la Biblia lo que nosotros no queremos que diga, dice, la Biblia dice que oremos por Israel. Y muchos con su cara bien pelada dicen, vamos a orar por Israel porque amamos a Israel. Y hacen cadenas de oración por Israel. Pero cuando les dicen, mira, tú tienes que guardar los 10 mandamientos. No, eso es para los judíos. No, eso no. Y cualquier cosita que tú le menciones que tenga un matiz judío o hebraico, te dicen, yo no soy religioso, no me quieras judaizar porque yo no tengo nada que ver con eso. Eso ya pasó, Cristo es el fin de la ley y yo no me interesa. Y dice que amas a Israel. Y si amas a Israel, no quieres saber nada de Israel. Es como si dijera, yo amo a mi esposa, pero no quiero saber nada de mi esposa. Eso es lo mismo. Entonces, no te pongas con tu hipocresía a hacer oraciones por Israel, porque tú no amas a Israel. Tú no quieres saber nada de la Biblia, de los textos antiguos, porque no te interesan, porque quieres vivir según tu propio criterio y según la gracia. Y la gracia no es un documento que te dice, haz lo que tú quieras, no. No es una autorización para hacer lo que nos da la gana. Porque dice la palabra de Dios que el que quebranta la ley recibe justa retribución por su pecado. Por eso que al principio les decía que quebrantar la ley de Dios traía juicio y castigo. Y hay gente que dice, no, Dios no castiga. Dios sí castiga, Dios sí corrige. Él corrige a su hijo, a un hijo que dice, si yo tengo un hijo, al que ama a su hijo, lo corrige. Entonces, si tú tienes una vida al garete y tú haces y deshaces y aparentemente no te sucede nada, preocúpate porque puede ser un bastardo. ¿Qué es un bastardo? Un hijo ilegítimo, un hijo que está fuera del matrimonio y nosotros somos hijos de Dios.
Si un hijo de Dios, un nacido de nuevo, lo primero que hace es enderezar su camino y actuar bajo los parámetros bíblicos y llevar una vida recta delante de Dios. Entonces les estoy hablando que los 10 mandamientos están vigentes y esa es la ley original, los 10 mandamientos. Los demás son regulaciones de acuerdo al país donde se dieron las leyes. En Israel, aquí habían leyes de purificación, leyes de castidad, de santidad, leyes normales, porque la Biblia, la Torá es la constitución de Israel. Y lógico, hay cosas que no van a aplicar para la iglesia, pero los 10 mandamientos sí están vigentes, porque eso es lo que nos permite hacer un alto en el camino, un pare cuando queremos desviarnos, cuando queremos pecar. Si tú eres casado y ves una mujer en la calle que no es tu esposa, tú no puedes que se te vaya el ojo detrás de ella, porque esto es como cuando el Señor le dijo a sus apóstoles, enseñándoles sobre el adulterio y sobre si se podían divorciar o no. Ellos le hicieron la pregunta a él y él les dijo, el que mire a una mujer y la codicia en su corazón ya cometió adulterio. Y el bombazo fue tan grande para ellos que terminaron diciendo, si la cosa es así, Señor, conviene no casarse. Entonces dijo, esto es para los que fueron ya, su corazón fue preparado para que lo reciban. Y si lo que te estoy diciendo te ofende, porque yo sé que te vas a ofender y más de un pastor estará echando candela contra mí, porque dirán que yo vivo bajo la ley, pero yo sí vivo bajo la ley de Dios. Yo tengo unos principios bíblicos que no puedo quebrantar, que no puedo actuar quebrantándolos porque sé que no está bien delante de Dios. Entonces vámonos a Apocalipsis 14, a ver qué nos dice Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 dice 12. Dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 12, vamos a mirar Apocalipsis 12, 17. Al final dice, entonces el dragón se llenó de ira contra los que viven contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que viven bajo la gracia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, eso que tú ves a toda hora, no, que es que yo vivo bajo la gracia, eso el diablo ni los mira. El diablo dice, no, ¿para qué voy a atacarlo si este es mío? Se lo tengo yo aquí porque camina a la par conmigo, vamos agarraditos de la mano. Si hay una discoteca, está en la empresa y lo invitan a una discoteca a celebrar, allá va el cristiano con su cerveza en la mano y se emborracha y al día siguiente va a la iglesia, le pide perdón a Dios porque vive bajo la gracia. Entonces el diablo dice, ¿yo para qué voy a atacar a este personaje si él está conmigo, él camina conmigo? Yo que voy a atacar a un cristiano que tiene 2 y 3 novias, que es casado y enamora a sus compañeras de trabajo. ¿Yo para qué lo voy a atacar si él está conmigo? Él es mío. Pero el diablo, dice la Biblia, él va a atacar a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué cosa tan tremenda. Juan 14, 15. Vamos a leerlo. Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Aquí no está hablando el apóstol Pedro, ni Pablo, ni el hermano Elías. No está hablando el apóstol X de aquí de Cartagena. Está hablando el Señor Jesucristo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos. Las cosas que Él nos enseñó. Todo lo que enseñó Jesús está ligado a los 10 mandamientos de Dios. No hay otra. Versículo 21 del mismo capítulo que estamos leyendo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama,
no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué dice Cristo? Tú puedes decir, Señor, yo te amo. Puedes escribir en el Facebook, Señor, yo te amo, amo a Jesucristo. Él es mi vida, Él es mi tesoro. Si no guardas la palabra de Dios, el Señor Jesús te dice en esta hora, tú no me amas. Aquí lo dice Juan 14:24. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Te está hablando el mismo Señor. La misma Biblia te está hablando. No te estoy diciendo yo. Te estoy leyendo la Biblia. No te doy ni mi punto de vista. La misma lectura de la palabra tiene que hacerte reflexionar. Tiene que despertar tu espíritu para que te pellizques, examines tu fe y cuando termines de escuchar este video, no salgas corriendo a preguntarle a otro pastor, pastor, es que escuché esto y esto otro, ¿usted qué opina? Ah, no, mija, ese es un legalista, ese es un religioso, ¿para qué lo vas a escuchar? Ni lo mires, de ahora en adelante ni lo veas más porque te va a confundir. No, el que te tiene confundida es él, porque te estoy diciendo que el 95% de los pastores creen que como viven bajo la gracia pueden hacer lo que quieren, y por eso es que hay pastores adúlteros, fornicarios, que tienen su esposa pero la engañan con unas miembros de la iglesia. Y yo tengo que decir los pastores porque no puedo decir los curas. Los curas tienen su poco de pecados ocultos que no los ponen en evidencia porque, como todos sabemos, hay pecados que son evidentes. O sea, un homosexual actúa como unos ademanes femeninos, se pinta las uñas, se saca las cejas, se viste como mujer. Ese sabe uno que es homosexual. Es borracho, anda con su botellón de ron en la mano y sabe uno que es un borracho, que es un pecador. Pero hay unos que tienen pecados ocultos que solamente Dios y Él lo saben, y tarde que temprano el Señor le pedirá cuentas. Y uno de esos pecados ocultos, por lo general, son adulterio y fornicación. Y por eso dice la Biblia que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿Por qué? Porque Él los conoce y Él conoce cada uno de nuestros pensamientos y sabe con qué intención hacemos las cosas. Por ejemplo, vamos a concluir con algo. Vamos a ser sinceros. Nosotros, lo único que nos ayuda a no practicar el pecado son los 10 mandamientos. Si tú quitas los 10 mandamientos de tu estilo de vida, te chapetaste. Y por eso es que hoy hay ministros de alabanza, pastores, esposas de pastores, gente del común en las iglesias practicando la maldad, gente sin ley. ¿Por qué? Porque desecharon la ley de Dios, dijeron yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Se basan en este texto que está aquí, vamos a leerlo, Romanos 10:4. Si lo tienes en tu mente y me lo quieres citar, te lo voy a citar yo antes. Aquí dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dice, no, yo aquí lo hice. Cristo acabó la ley. Es el fin de la ley, fue Cristo, para justificarme a mí, porque yo creo en Él. Y todos los pecados que yo haga, ya Cristo me los perdonó. Cristo me perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Ese versículo no lo encuentro yo por ninguna parte, pero yo no sé a dónde lo sacaron. Pero yo no lo encuentro. Y créeme que yo he leído la Escritura y no encuentro ese versículo por ningún lado. Pero aquí lo que está hablando, el término, vamos a buscártelo, ¿qué dice? ¿A qué se está refiriendo esa palabra ley? Que dice aquí, fin de la ley. Ley aquí, fíjate que dice aquí, ley es nomos, relacionado con nemo, dividir, distribuir. Significaba primariamente, no primeramente, primariamente, o sea, en su origen, aquello que es asignado. O sea, no está hablando de la ley de Dios, está hablando de algo que te asignan a ti para que lo cumplas. De una ley, de una instrucción que alguien te dio. Y no propiamente la palabra, sino de las tradiciones de los fariseos y de los ancianos de Israel. Aquí dice, de ahí uso, costumbre y luego ley. Ley prescrita por costumbre. Por costumbre, no está hablando de la ley de Dios. O por estatuto. El término etos, costumbre, se retuvo para la ley no escrita,
en tanto que nomos vino a ser el nombre establecido para la ley, en tanto que decretada por un estado y establecida como la norma para la administración de la justicia. Está hablando de decretos, de normas dadas por alguien a una comunidad, pero no está hablando de la ley de Dios. O sea, por eso era que los ancianos de Israel colocaban a la par de la escritura sus tradiciones y sus costumbres. Entonces usted va siempre a escuchar a Jesús decirle a los fariseos: ¿oíste que fue dicho? Está hablando de costumbres, de reglas, dogmas de hombres y no de la ley de Dios. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo, está diciéndole el Señor, ustedes están enseñando esto, pero yo les voy a dar la correcta interpretación de lo que quiere decir. Entonces Jesús no abolió la ley, no abrogó la ley. Jesús vino a cumplir la ley y a darnos un ejemplo para que nosotros guardemos santidad a través de los 10 mandamientos. No me atrevo ni a decirte más, pero si tú quieres seguir practicando el pecado, hazlo. Si quieres seguir quebrantando la ley, hazlo. Si quieres seguir enseñándole a tu congregación que la ley está abolida, sigue enseñándolo. Pero cuéntale, vas a rendir a Dios, porque a mí no me interesa lo que tú pienses de mí. Que pienses que soy religioso, que soy legalista, no me interesa. Me interesa que Dios me ha hablado en este texto. Y si no guardas siquiera los 10 mandamientos, no verás a Dios. Sin santidad no verás a Dios. Por eso es que cuando dice: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos muchos prodigios, apartaos de mí, hacedores de maldad, de anomia, gente sin ley. Todos esos que fueron allá enseñaban que la ley estaba abolida. Apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Maldad es anomia, gente sin ley. Amigo, esto que te he enseñado no es para juzgarte, no es para condenarte. Cada vez que predico algo lo hago con la intención de que te arrepientas, de que examines tu fe y vuelvas a la senda antigua, a la senda de vida que es Cristo Jesús. Porque en realidad caminar al garete no trae salvación. Hay 2 caminos, uno ancho y uno angosto. El ancho para perdición y el camino angosto para salvación. Hay 2 puertas, una ancha que te conduce al mundo y una estrecha que te conduce a la vida eterna. Decide tú por cuál de las 2 vas a caminar, pero no vas a poderlo hacer porque la ley es nuestro ayo que nos conduce a Cristo. Y estamos hablando de los 10 mandamientos de Dios que siguen vigentes, y cualquier cosa que te hayan enseñado o te quieran enseñar, examina al predicador, hazle preguntas, no tragues entero, examina la Biblia. Te lo digo con criterio propio porque conozco la Escritura, la sigo estudiando día a día y cada vez me convenzo más que la Biblia es nuestro pan de vida y ella es la que nos hace llevar una vida santa delante de Dios. Amigo, que Dios te bendiga, que la paz, el shalom de Dios esté sobre tu vida y que cada día que pase el Señor abra tu entendimiento y te dé sabiduría para comprender las Sagradas Escrituras. Dios te guarde, Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Shalom.